En esta ocasión, el Centro de Estudios les dará el curso Redacción Parlamentaria a cargo del doctor Luis Roel Alba, quien ha tenido una formación académica en la Universidad San Martín, ha tenido una maestría, también ha tenido estudios en maestría en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Asimismo, es investigador, árbitro, consultor y abogado en diferentes procesos constitucionales. Sin mayor preámbulo, les damos el pase al doctor Roel para que nos dé las indicaciones de cómo será el desarrollo de este curso, que es un curso intensivo. Así que a todos los participantes les rogaría evitar cualquier tipo de inasistencia injustificada, ya que según sílabus, con el 25%, uno queda fuera del curso. Asimismo, el doctor dará las indicaciones para el desarrollo de los temas grupales y ya nos pondremos de acuerdo para la fecha del examen final. Doctor Roel, tenga usted muy buenas noches. Queda la clase a su entera disposición. Muchas gracias, doctor Ceballos, agradeciendo nuevamente la oportunidad de estar frente a los trabajadores y funcionarios del Congreso de la República a través del Centro de Estudios, y agradeciendo a la doctora Marisol Espinosa también por la oportunidad. Vamos a empezar, por favor, con la participación de lo que es el primer tema, que es Derecho Parlamentario, Funciones y Desafíos Actuales. ¿Cómo va a ser la temática del curso? Doctor Walter, proceda. De acuerdo, doctor. Sí, justamente estoy compartiendo el sílabo, que también ya lo tienen en la plataforma. Y bueno, básicamente lo que le queremos explicar con este sílabo es los temas que tenemos pautados para estos días de esta clase, de este curso, y también para que sepa más o menos los días que vamos a tener evaluaciones y más o menos la dinámica que vamos a llevar a lo largo de este curso. Como saben, nuestro tema es redacción parlamentaria. Bueno, el profesor Luis Andrés Roel Alba es quien va a dictar esta clase. Y bien, la finalidad del curso es básicamente comprender correctamente los instrumentos y las instituciones de derecho parlamentario para dotar a los participantes de las competencias tanto lingüísticas, técnicas como procedimentales para redactar textos parlamentarios con precisión, claridad, rigor jurídico y eficacia. Con este curso lo que buscamos es la comprensión de la teoría detrás de los documentos, además de reforzar la producción de instrumentos legislativos y parlamentarios que cumplan con los requisitos formales y sustantivos exigidos dentro del entorno parlamentario, contribuyendo así a la calidad técnica del trabajo legislativo. El objetivo que buscamos alcanzar es que los participantes puedan redactar, analizar y criticar los principales tipos de documentos parlamentarios, aplicando las normas de técnica legislativa, estilo formal y procedimiento parlamentario. Se busca que los estudiantes también desarrollen habilidades para identificar, analizar y aplicar los precedentes constitucionales en la resolución de problemas jurídicos complejos, así como para evaluar críticamente su coherencia y fundamentación. El curso pretende también familiarizar a los participantes con las metodologías de argumentación jurídica propias del derecho constitucional, promoviendo una comprensión integral del sistema de fuentes y su evolución en el marco de un Estado de Derecho. Como saben, las clases son en vivo, los días que vamos a tener hasta el día viernes. Y bien, aquí les presento, estos son los temas que vamos a tratar en las sesiones que tenemos entre hoy y el día viernes, que son 4 sesiones. Vamos a tener 4 temas a desarrollar. Bien, el primer tema es el derecho parlamentario, funciones y desafíos actuales. Como pueden ver, el segundo tema que vamos a desarrollar mañana es el derecho parlamentario, sus fuentes y la función legislativa. Y el día de mañana vamos a tener el primer trabajo grupal, que va a ser analizar una sentencia del Tribunal Constitucional. Justamente es esta sentencia, la 04044-2022, proceso de habeas corpus, el caso de extradición a la patria.
ya tienen también esta sentencia y los materiales, tanto PPTs como lecturas de clases subidos a la plataforma, así que les vamos a pedir que por favor vayan revisando estas lecturas, estas sentencias, para que juntamente con sus grupos vayan desarrollando estos trabajos que estamos mencionando. Este trabajo, como saben, el curso es corto y tenemos que avanzar lo más posible, y por eso el primer trabajo grupal lo van a poder entregar hasta el día de mañana, miércoles. Bien, entonces, el trabajo, perdón, es hasta el día miércoles, perdón, jueves 27 de noviembre, como consta aquí en la fecha. Bueno, el día jueves también vamos a tener el tema de la interpretación y argumentación jurídica, y el día viernes, que va a ser nuestro último tema, vamos a tener la estructura de las leyes y su proceso de elaboración. Y justamente el día viernes también vamos a tener un trabajo grupal que presentar a través de la plataforma. Y también para estos dos trabajos les recuerdo que hay una rúbrica que se ha subido a la plataforma también, pueden ir revisándolo, tanto para este primer trabajo que se entrega el día jueves como para el trabajo final que se va a entregar el día viernes. Y bueno, como le comentaba el doctor al inicio también, no pueden superar un máximo de 25% de inasistencias, así que por favor tratemos todos de estar presentes en estos 4 días de clase. La nota mínima aprobatoria para este curso es de 14. Y bien, básicamente la bibliografía que pueden ir revisando también está aquí, para que vayan consultando los temas que vamos a tratar y vengan más preparados a las clases que vamos a tener. Doctor Roel, no sé si desea agregar algo más respecto del sílabo. Por favor, ¿podrías explicar el tema de cómo van a ser subidas y a dónde tienen que subirse las notas? Si puedes mostrar la plataforma para que también, como es la primera clase, los alumnos tengan acercamiento a cómo funciona la plataforma o cómo enviar los trabajos y demás. Doctor Roel, buenas tardes, le habla Delia. Justo el día de ayer hemos tenido una clase de sesión 0, que es la familiarización de las herramientas del aula virtual con los participantes. Entonces, yo creo que la mayoría ya tiene conocimiento de cómo subir una tarea o dar su evaluación. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer tema, derecho parlamentario, funciones, desafíos actuales. Yo sé que para ustedes es algo que ya manejan, su experiencia, su expertise, pero la idea es también plantear cuáles van a ser los próximos desafíos que se van a acercar con el modelo bicameral que se viene a la vuelta de esquina a partir del próximo año, en julio, cuando ya se instale el nuevo Congreso. Entonces, vamos a empezar con ello, y además porque la idea es de que ustedes, sabiendo cómo funciona el Congreso, cuáles van a ser las funciones actuales, como las que se vienen, y lo que corresponde a cada Cámara, con el nuevo modelo bicameral, van a tener que ustedes también saber cómo deben fundamentar, cómo deben argumentar, cómo deben redactar los diferentes documentos, sobre todo los proyectos de ley que luego, por ejemplo, hoy día han estado diferentes demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes del Congreso en el Tribunal Constitucional en sus audiencias del día de hoy. Por lo tanto, también cuando se evalúa por parte del Tribunal Constitucional, no solo el tema de vamos a revisar el procedimiento, vamos a revisar el contenido, también ven cuál fue la ratio legis, es decir, la razón de ser de la norma, y van a exponer motivos. Y si van a decir, oiga, no había un análisis de constitucionalidad, un análisis costo-beneficio o una motivación que sustente la iniciativa, ya esa norma entra con una deficiencia que puede tener una incidencia directa en su validez. Ahora, muy bien, vamos a entrar a trabajar este primer tema. Como mencioné, derecho parlamentario, funciones y desafíos actuales, es el primer tema que vamos a trabajar. Y para empezar, la Constitución como nuevo paradigma del Estado de Derecho, el Parlamento de la democracia representativa, la representación política, los partidos políticos, el principio de separación de poderes, el sistema de gobierno, el rol del Parlamento en el Estado constitucional de derecho, cuáles son sus funciones y los desafíos del Parlamento contemporáneo. Primero,
Vamos a empezar señalando la Constitución como un nuevo paradigma del Estado de Derecho. Concepto y evolución del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una forma de organización política y jurídica en la que el poder público se encuentra sometido al derecho, de modo que la Constitución y las leyes son la base del orden, la legitimidad de gobernar y la garantía de los derechos. En ese sentido, la Constitución adquiere un papel de paradigma normativo, puesto que no solo es una norma suprema, sino un marco que delimita los poderes, garantiza los derechos y permite el control del poder estatal. Ahora bien, la Constitución en el sistema peruano. En el caso de la Constitución política del Perú, la Carta Magna se sitúa como norma suprema del ordenamiento jurídico peruano. Reconoce también que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Al respecto, menciona esto en su artículo 43, que dispone expresamente lo siguiente. Estado democrático de derecho, forma de gobierno. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Además, esta Constitución consagra los derechos fundamentales y principios que orientan la organización del Estado. Luego, la Constitución como paradigma. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, el sometimiento del poder al derecho. La Constitución impone límites al ejercicio de los poderes públicos, entre ellos el Congreso de la República, y exige que su actuación se ajuste al derecho. Garantía de derechos. El paradigma constitucional vincula al Estado y garantiza los derechos fundamentales, haciendo que el derecho sea el instrumento de protección de la libertad, igualdad y legalidad, entre otros derechos y principios respectivamente. También el control y separación de poderes. Para que el Estado de Derecho funcione, se requiere que los poderes estén delimitados y controlados, y la Constitución es el documento guía para estos límites. Luego tenemos la legitimidad democrática. La Constitución legitima al poder político al fundamentarse en un pacto social donde se reconoce la voluntad popular. Tenemos también la certeza jurídica y seguridad. Al situar la Constitución como paradigma, se da prioridad a la previsibilidad y seguridad del derecho, como base para la convivencia y la gobernabilidad. Retos y consideraciones en el marco jurídico peruano. Aunque la Constitución establece el paradigma del Estado de Derecho, en la práctica surgen desafíos: desigualdad social, acceso limitado a la justicia, corrupción, debilidad institucional, entre otros. Ahora, estos factores ponen a prueba que el poder esté realmente sometido al derecho y que los instrumentos constitucionales funcionen plenamente. La Constitución ejerce su función paradigmática solo si los demás órganos del Estado, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos, actúen en conformidad con ella. Ahora bien, el Parlamento en la democracia representativa. ¿Cuál es el concepto de democracia representativa que debemos tener? En la democracia representativa, los ciudadanos no ejercen directamente el poder político, sino que eligen representantes, diputados, senadores, congresistas, para que los representen en el órgano legislativo, el Parlamento o Congreso. Este modelo es el más común de los sistemas modernos. Permite una gestión más eficiente, balance de poderes, deliberación institucional, profesionalización de la política. La representación implica que estos representantes actúen en nombre de sus electores, defendiendo sus intereses, debatiendo leyes y supervisando al Poder Ejecutivo. El Parlamento, también denominado Congreso, como institución representativa. El Parlamento es la institución central de la democracia representativa. Es el espacio donde convergen las distintas visiones políticas, sociales y territoriales del país. Tiene varias funciones esenciales: legislar, aprobar leyes, controlar el gobierno a través de mecanismos como interpelaciones, mociones de censura, fiscalización y representar a la ciudadanía. Desde el Parlamento, la acción de gobierno no es solo ejecutiva, puesto que hay deliberación, discusión pública y mecanismos de rendición de cuentas. Fundamento constitucional en el Perú. En nuestra constitución política, el poder legislativo corresponde al Congreso de la República. Esto refleja claramente el principio de democracia representativa. Los ciudadanos eligen a sus congresistas para que legislen, aunque la Constitución no usa siempre la palabra Parlamento. El Congreso,
como denominación es su equivalente funcional en el sistema peruano. Ahora bien, como ustedes saben, a partir del próximo año, el Congreso será un Congreso bicameral. Por ello, el artículo 90, reformado y en aplicación el próximo año, dice, artículo 90, bicameralidad. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores, elegidos por un periodo de 5 años mediante el proceso electoral conforme a ley. El número de senadores puede incrementar mediante ley orgánica. La Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de 130 diputados, elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley. La presidencia del Congreso de la República recae de manera alternada sobre los presidentes de cada Cámara. Para ser elegido senador, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio. Para ser elegido diputado, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputados. Los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Importancia del Parlamento en la democracia representativa. Primero, el pluralismo político. El Congreso reúne representantes de diferentes partidos y corrientes ideológicas, lo que permite que la ley refleje diversidad de opiniones. 2. Rendición de cuentas. A través del Congreso, los representantes deben explicar sus decisiones, justificar leyes y pueden ser interpelados o censurados por el legislativo. 3. Legitimidad democrática. Las leyes tienen legitimidad cuando son debatidas y aprobadas por los representantes electos, no solo impuestas desde el Poder Ejecutivo. 4. Mecanismo de control. En muchos sistemas, el Parlamento controla al Ejecutivo, por ejemplo, mediante comisiones investigadoras, interpelaciones, mociones de confianza, entre otros. 5. Representación de los ciudadanos. Más allá de legislar, el Congreso de la República es un canal para que los ciudadanos comuniquen sus demandas, reclamos y necesidades a través de sus representantes. Desafíos para el Parlamento en la democracia representativa. Tenemos la desconexión entre representantes y representados. A veces los congresistas no reflejan las preocupaciones reales de sus electores o se alejan después de la elección. También el populismo y personalismo. El uso de la figura del congresista para proyectar imagen personal puede debilitar la institucionalidad del Parlamento. Corrupción. La representación puede verse comprometida si los representantes actúan por intereses particulares, lo que debilita la confianza ciudadana. Baja participación ciudadana. Si los ciudadanos no están activamente involucrados, la representatividad real puede ser limitada. Obstrucción legislativa. Cuando el Congreso está muy polarizado, el proceso de aprobación de leyes se vuelve lento o bloqueado. La representación política. ¿Qué es? La representación política es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos delegan su poder a representantes electos para que actúen en su nombre en órganos de gobierno, como el Parlamento o el Congreso, cualquiera que fueran sus denominaciones utilizadas en dichos estados. No se trata solo de llevar los votos, sino que esos representantes traduzcan las demandas, intereses y valores de sus electores a legislar, fiscalizar y deliberar. Por lo tanto, implica un equilibrio, puesto que los representantes deben responder a sus electores, la rendición de cuentas, pero también tener la autonomía para tomar decisiones públicas, informadas y responsables. El fundamento constitucional de la representación política en el Perú. Aunque la Constitución Política del Perú no usa la expresión representación política de forma aislada, varios artículos la sustentan. Por ejemplo, en el Congreso Unicameral que actualmente nos encontramos, la Constitución establece que el Poder Legislativo reside en un Congreso unicameral. Esto implica que los ciudadanos eligen legisladores que los representen.
Este principio garantiza que la función representativa recae en los congresistas elegidos por votación popular. Los partidos políticos. La Constitución reconoce el papel de los partidos políticos como organismos fundamentales para la democracia representativa, ya que son los que postulan a los candidatos que serán representantes. Este artículo es clave, puesto que los partidos son vehículos que permiten la representación política. Sin partidos organizados y democráticos, la representación sería más débil o caótica. Sufragio libre y periódico. La representación política requiere elecciones libres. Además, la Constitución Política Peruana garantiza el derecho al sufragio y que las elecciones sean periódicas, lo cual da legitimidad a los representantes. Por lo que hemos mencionado, esto se encuentra expresamente en el artículo 31 de nuestra Constitución Política, que dice lo siguiente. Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción, revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos o indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esa edad. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. La periodicidad y condiciones del sufragio son esenciales para renovar la representación y la rendición de cuentas. La normativa electoral y de partidos que refuerza la representación política. Además de la Constitución, leyes electorales y de partidos políticos regulan cómo se concreta esta representación política en la práctica. Por ejemplo, tenemos la ley de partidos políticos, la cual regula en el Perú la organización, financiamiento, inscripción, funcionamiento interno y mecanismo de los partidos políticos, lo que impacta directamente en cómo los partidos representan a sus afiliados y electores. La ley orgánica de elecciones, que define las reglas para la elección de congresistas y otros cargos, asegurando la representación sea reflejo del voto popular. La importancia de la representación política. 1. Da legitimidad democrática. La representación permite que las decisiones del Estado tengan base democrática porque provienen de personas elegidas por ciudadanos. 2. Pluralismo. Al existir múltiples partidos y corrientes dentro del Parlamento, se representa una diversidad de intereses sociales, ideológicos y regionales. 3. Control y rendición de cuentas. Los representantes deben responder ante sus electores. Si se alejan de sus promesas o del interés público, pueden ser criticados, sancionados políticamente o no reelectos. 4. Deliberación. Los representantes no solo votan leyes, sino que deliberan, debaten posiciones, ponderan costos y beneficios. Esta deliberación fortalece la toma de decisiones públicas. 5. Estabilidad institucional. Un sistema con representación política institucionalizada contribuye a la estabilidad, porque los electores tienen mecanismos para influir en el poder, sin recurrir a medios extrainstitucionales. Desafíos de la representación política en el contexto contemporáneo. Primero, tenemos una desconexión entre representados y representantes. En muchos contextos, los ciudadanos sienten que sus representantes no escuchan sus demandas reales o se distancian de la base luego de ser elegidos. También, los partidos débiles o personalistas. Si los partidos políticos dependen excesivamente de líderes carismáticos o no tienen estructuras democráticas internas, la representación puede volverse más personal que institucional. Por último, la corrupción y captación de intereses particulares. Algunos representantes pueden priorizar intereses privados o de grupos poderosos en vez del bien común o las necesidades de sus electores. También tenemos la desigualdad en la participación.
no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para participar políticamente, lo que puede generar una representación desigual. Por último, la desafectación política. Cuando los ciudadanos pierden fe en sus representantes, disminuye la participación electoral y se debilita la legitimidad democrática. Los partidos políticos. ¿A qué nos referimos con los partidos políticos? Estos son organizaciones que agrupan a personas con ideas, programas y proyectos de acción común para influir en la política pública y alcanzar el poder mediante elecciones. Son fundamentales para la democracia representativa, puesto que movilizan a los ciudadanos, ofrecen alternativas políticas, seleccionan candidatos para cargos públicos y estructuran la competencia política. Además, los partidos contribuyen en la formación de opinión, a la deliberación pública y a la integración política de distintos sectores sociales. La normativa legal sobre los partidos políticos. Además de la Constitución, existen leyes que regulan el funcionamiento y la financiación y la organización de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso peruano tenemos la ley de partidos políticos. Esta ley regula la inscripción de partidos, su funcionamiento interno, su financiación, las elecciones internas de sus autoridades y candidatos, sus obligaciones de transparencia, entre otros. También, dependiendo del país y actualizaciones legales, la normativa puede variar. Es importante revisar la versión vigente de la ley de partidos políticos, sobre todo en el caso peruano, para obtener detalles precisos. En el caso peruano, justamente ahora que vamos a entrar a las primarias que se dan este día domingo en varios partidos políticos, los partidos políticos no solo van a tener que utilizar la Constitución y la ley de los partidos políticos, sino van a tener que también revisar las directivas de la OMPE, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, además de su normativa interna y su normativa especial para las elecciones primarias de cada partido. Importancia de los partidos políticos en la representación y el Parlamento. Primero, la selección de candidatos. Los partidos son quienes postulan a candidatos para el Parlamento, Congreso de la República, por lo que determinan, en gran medida, quiénes serán los representantes en la democracia representativa. 2. La coherencia programática. Permite que la acción legislativa esté vinculada a un proyecto común de gobierno o programa político, facilitando la previsibilidad y cohesión. 3. Movilización ciudadana. Incentivan la participación ciudadana y articulan demandas colectivas. 4. Control interno y rendición de cuentas. A través de mecanismos democráticos internos, los afiliados pueden elegir líderes y candidatos, y los partidos deben rendir cuentas sobre sus decisiones. 5. Legitimidad institucional. Los partidos bien estructurados dotan de legitimidad a las instituciones democráticas, porque sus candidatos son elegidos y respaldados por agrupaciones que representan ideas y programas. Desafíos contemporáneos de los partidos políticos. Primero, tenemos el financiamiento ilícito o opaco. La corrupción y fuentes opacas de recursos pueden distorsionar la representatividad real de los partidos y aumentar su dependencia de donantes poderosos. También la desconexión con la ciudadanía. Los partidos que no permanecen conectados con las bases pueden volverse representativos solo de élites políticas. Luego, también, estructuras internas antidemocráticas. Aun cuando la Constitución exige una organización interna democrática, en la práctica algunos partidos replican estructuras jerárquicas o clientelistas. Luego, la fragmentación política. En sistemas con muchos partidos, la gobernabilidad puede verse afectada por la fragmentación, coaliciones débiles o gobiernos inestables. Falta de renovación. Si los partidos no renuevan su liderazgo, ideas o cuadros pueden volverse rígidos, poco atractivos para nuevos ciudadanos o generaciones más jóvenes. Análisis de la lectura, Derecho Parlamentario, César Delgado Guemes. Vamos a empezar con, vamos a ir al lado, tanto teórica como práctica. Ya hemos hecho la parte teórica, dando unas ideas. Ahora pasemos a la parte práctica con ustedes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Buscamos responder 3 preguntas muy importantes. ¿El derecho parlamentario es realmente una rama autónoma del derecho o solo una extensión del derecho constitucional? También, otra pregunta, ¿cómo afecta la bidimensionalidad del derecho parlamentario, el modus tenendi parlamentarium y el ordo parlamentari,
a su aplicación práctica dentro de un contexto político real. Acá tendrán que analizar la tensión entre las normas escritas positivizadas y las prácticas constitucionarias, que ustedes denominan como prácticas parlamentarias, y cómo ello influye en la estabilidad y predictibilidad de nuestro sistema parlamentario. Y la última pregunta: ¿es la continuidad histórica del derecho parlamentario peruano un reflejo de su madurez institucional o más bien un obstáculo para su modernización? En esta pregunta pedimos debatir la evolución de los reglamentos parlamentarios en nuestro país, la tensión entre la tradición y reforma y cómo los quiebres políticos e institucionales han impactado en su desarrollo. No se preocupen, esta lectura de César Delgado Kempes, que está en la plataforma, tiene 42 páginas. Yo lo sé, pero solo en las partes referidas a los subtemas que estamos preguntando, que son unas cuantas carillas. Entonces, vamos a darles, son 7:15. Vamos a darles unos 20 minutos para que puedan encontrar la parte de la lectura y puedan responder a esta pregunta. También hay un grupo de WhatsApp que ya está en el chat del curso. El doctor Valtestrella, que nos asiste, lo está poniendo para que ustedes también puedan conectarse, únanse al grupo para poder coordinar y seguir trabajando. Muy bien, por favor, se están conectando. A ver, vamos a ver. Doctor Walter va informando cómo va la incorporación de este grupo WhatsApp que nos va acompañando durante todo este curso. Si no, por favor, Walter, coordina con Diely y con Víctor, que también tiene un grupo de WhatsApp, para poder también comunicarnos en esta vía. Y, por favor, vamos entonces a revisar la lectura por si acaso. Yo sé, pueden decir, doctor, pero hay mucho. Doctor. Sí. Sí, hay un grupo ahorita que está abriendo que se llama Redacción Parlamentaria. ¿Este grupo es Curso Redacción Parlamentaria? Sí, por favor. Sí. Ya, pero no ha llegado la lectura al grupo del chat. Muy bien. Está en la plataforma, pero igual se lo vamos a pasar por este grupo de chat. Está en la plataforma como lectura número 1, Derecho Parlamentario, César Delgado Kempes. ¿Cuál? A ver, vamos a ver esos temas. Walter. Ahora mismo se lo comparto por el grupo. Buenas noches con todos, soy el doctor Ceballos, el coordinador. Para la duda de todos los alumnos, la información, las lecturas están subidas en la plataforma, para comodidad de todos. Sin embargo, el doctor Roel tiene la delicadeza de subirlo al WhatsApp grupal, de tal manera que también sea más cómodo para el grupo. De una u otra manera, la información la tenemos a la mano. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctor Víctor, porque eso, sí, queremos hacerlo el curso lo más sencillo posible y poder, como esto es un curso bastante intensivo, poder avanzar, ¿no?, con todas las actividades que nos hemos programado para poder también generar el valor que buscamos con el curso y con el logro de los objetivos. Muy bien, entonces vamos a dar un tiempo para poder realizar la lectura. Luego, por favor, participe levantando la mano. Y obviamente vamos a calificarlos porque tenemos que también tener nota de participación de todas las actividades que hacemos de parte de todos ustedes. Entonces, por favor, no dejen de participar. Volvemos en breve. Gracias. Sí, la lectura, disculpa. La lectura es de César Delgado Kempes, Derecho Parlamentario, y a responder a 3 preguntas. Y luego que, en breve ya vamos a empezar con la participación de ustedes, para que obviamente es una nota que se va a sumar su nota de participación en clase, porque obviamente no tenemos trabajos grupales, ¿no?, que ya los han distribuido en 8 grupos, pero la idea es de que para que entre los grupos también existan diferencias, de diferencias la van a hacer las participaciones en clase y en el curso. Ya tenemos a uno de tus compañeros, que es César, que va a participar en breve, y esperamos que otros se vayan sumando, levantando la mano. Muy bien, empezamos contigo, César. Sí, gracias. César, empezamos contigo. ¿Qué has encontrado, qué respuesta tienes a estas 3 preguntas en base a lo expresado por César Delgado Kempes en su lectura Derecho Parlamentario? Buenas noches, no sé si me escuchan. Le escucho perfecto. Bien. Buenas noches con todo, buenas noches, doctor César Zúñiga. Bueno, lo que yo he encontrado es
si me permite, ¿no? Un poquito leer aquí unas cuantas líneas, ¿no? Dice, Claro, por favor, proceda. lo que nos cuenta o nos comenta aquí Delgado Gómez, dice, es una finalidad normativa. En su finalidad normativa, no sirve para tramitar ni para determinar una situación de asuntos o materias de incumbencia subjetiva de ningún autor, subjetiva, que ningún actor de los procesos parlamentarios, sino para regular los modos en que dichos actores ejercitan una función pública a través de la impersonación o atribución de roles de identidad, naturaleza, esencialmente diversa a los intereses de las personas que prestan su voz. Eso básicamente para responder a una parte para responder a lo que nos comenta, a la pregunta si el derecho parlamentario es una rama autónoma del derecho o es una extensión del constitucional, ¿no? El derecho constitucional, sí. Sí, y por aquí encontraba también que nos decía que contra el reconocimiento de este derecho parlamentario como una disciplina especial del universo jurídico, cabría señalar que el desarrollo normativo sobre los procesos, organización y actividades desarrolladas por el Parlamento es en sentido crítico el ámbito del derecho público en general y de modo específico el ámbito del derecho constitucional. Eso creo yo porque siempre hubo una especie de discusión, pero el derecho parlamentario no es una rama, si, digamos, a modo de conclusión, autónoma, sino que considera o se fundamenta en esta parte del derecho constitucional, ¿no? En este caso, Gembes argumenta un poco, ¿no?, a favor de que se sostiene o es parte de este derecho constitucional. Muchas gracias, César. Luego vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿Alguien más quiere participar sobre la primera pregunta? Sí, Percy, yo he encontrado Percy. He encontrado que efectivamente el derecho parlamentario sí constituye una rama autónoma del derecho, pero esta mantiene una relación estrecha y subordinada al derecho constitucional. El derecho parlamentario posee elementos que justifican su autonomía. Por ejemplo, el objetivo propio, funcionamiento del pleno y comisiones, técnicas y debates, votación, organización interna del Congreso, prerrogativas y infracciones parlamentarias, procedimientos de control político, costumbres, precedentes y prácticas parlamentarias. Y de las fuentes particulares, se puede ver que el reglamento del Congreso, precedentes parlamentarios, prácticas y costumbres legislativas, acuerdos y órganos parlamentarios. Por esas cosas, es autónomo, independiente. Muchas gracias, Percy. Ahora tenemos a Osvaldo Bernardino, que lo ha hecho en el grupo WhatsApp, en el chat del Zoom, que es válido. Dice, el derecho parlamentario no es completamente autónomo porque sustenta en principios y límites del derecho constitucional, pero tampoco es solo una extensión. Posee normas prácticas y dinámicas propias que regulan funcionamiento interno del Parlamento. Muy bien, gracias, Osvaldo. ¿Alguien más que quiera participar, además de César, Percy y Osvaldo? Muy bien, un tema muy importante que trata César Delgado Gembes en este extremo, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Efectivamente, ¿no? Si bien se procura decir, claro, el derecho parlamentario es un derecho, una rama del derecho que tiene sus propias particularidades, tiene sus propias normativas, sus propios principios, su propia historia, su propia doctrina. Como toda rama del derecho, nace del derecho constitucional. Sus bases, sus principios, se rigen por el derecho constitucional. Y ojo, y eso es algo que esto debe entenderse todo. Por eso que hoy por hoy, desde que se ha empezado a usar el derecho constitucional en los estados que se denominan, la gran mayoría de estos, estados constitucionales de derecho, el derecho penal, civil, administrativo, corporativo, etcétera,
se denomina que el derecho se está constitucionalizando. ¿Qué significa ello? Que las ramas del derecho están viendo en el derecho constitucional sus bases doctrinarias, sus bases principistas, sus bases en cuanto a contenidos en los cuales se sostienen el resto de sus normas, el resto de sus disposiciones, y que parten de una norma general, que es el derecho constitucional, a sus normas especiales que ellos tienen. Y el derecho parlamentario sucede lo mismo, porque se va a nutrir del derecho constitucional, porque obviamente las funciones parlamentarias están en la Constitución, y la normativa parlamentaria como reglamento del Congreso, que tiene la calidad de ley orgánica, que es una norma de desarrollo constitucional, va a desarrollar el capítulo referido al poder legislativo del Congreso de la República, por lo que se entiende de que obviamente su base normativa, su base en donde se va a originar el derecho parlamentario peruano es en la Constitución. Pero eso nos obvice para pensar de que el derecho parlamentario no tiene su propia especialidad, que tiene sus propias categorías, que tiene una autonomía en cuanto a sus propias prácticas, sus propios estudios, sus propios principios, que debemos tener en cuenta al momento de estudiarlo. Acá, por ejemplo, menciona, vamos a leer otra vez en el chat, Oscar Quispe dice, el autor de la OGMBS enfatiza la autonomía al estudiar a fondo las prácticas, los reglamentos, la jurisprudencia parlamentaria, más allá de una mera literalidad constitucional. Efectivamente, ya no podemos entender a lo que es las funciones del Congreso exclusivamente como está en el capítulo del poder legislativo que está en la Constitución. Tenemos que leer las funciones del Congreso de la República conforme a lo que dice el reglamento del Congreso, que como he mencionado es la ley de desarrollo constitucional de estas funciones. Número 2, de lo que son la normativa interna que tiene el Congreso, que ahora vamos a tener en el Congreso bicameral, no solo un reglamento general del Congreso bicameral, un reglamento para la Cámara de Diputados, un reglamento para la Cámara de Senadores que ya fueron aprobados. De igual manera, ¿qué tenemos? Acuérdense los acuerdos del Pleno, los informes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Vamos a tener también los informes de servicio parlamentario, las opiniones de oficialía mayor, la praxis o la práctica parlamentaria, que es justamente lo que menciona de lo que es como la jurisprudencia parlamentaria. Todo ello se interrelaciona y genera esta especialidad que, como Delgado Gembes señala, genera esta especialidad y esta autonomía, que claro, como toda rama del derecho se va a sustentar en la Constitución, porque de ahí nace el derecho. Como hemos señalado, un Estado constitucional de derecho, la Constitución es la base normativa, es la norma fundante, la norma normarum, la ley de leyes. A partir de la Constitución nacen todas las normas, y entre ellas las normas de las diferentes ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo y el derecho parlamentario. Dice Rosario Montero, el derecho parlamentario se fundamenta en la Constitución. Se fundamenta en la Constitución, pero como bien resalta el profesor Delgado Gembes, también tiene sus particulares que lo vuelve una rama autónoma en cuanto a la especialidad que tiene. No autónoma que se aleja o se independiza de la Constitución y el derecho constitucional, no. Porque ya en un Estado constitucional de derecho, como hemos mencionado, en donde la Constitución es la norma origen, la norma fundante de todos los ordenamientos jurídicos, todas las ramas de derecho se sustentan en la Constitución. Por ello, cuando vemos, por ejemplo, ese programa de Justicia TV, que es el programa, el canal del Poder Judicial, vemos los casos, o vemos la televisión, los casos famosos o mediáticos, los penalistas ya prácticamente no parecen penalistas, sino parecen más constitucionalistas, porque hablan del debido proceso, el contenido del derecho a la defensa, el derecho a la debida motivación, el principio de tipicidad, el principio de legalidad, desde una perspectiva constitucional. A ver, vamos a... creo que... Acá Verónica Capino dice, el derecho parlamentario va adquiriendo su propia autonomía como disciplina, sin embargo, naturalmente sigue conectado exactamente, ¿no? Lo que dice León Gembes es
el derecho parlamentario tiene sus particularidades, tiene su especialidad que lo vuelve autónomo, pero no significa que genere una desconexión del derecho constitucional, porque como hemos mencionado, ahora toda la rama del derecho se conecta con la Constitución. Por eso es que ahora estamos en lo que se denomina la constitucionalización del derecho peruano, que todas las ramas del derecho interpretan sus reglas, sus normas a partir de la Constitución y no autónomamente o independientemente de ella. Muy bien, a todos los que han participado. Acá, ¿qué dice? Gustavo Díaz dice: es importante que se tenga en cuenta que el artículo 94 de nuestra Carta Magna otorga rango de ley al reglamento del Congreso. El artículo 3 del reglamento otorga autonomía normativa, administrativa, presupuestaria. Esta norma motiva que el derecho parlamentario sea distinto y merezca una atención especial, más aún que la producción legislativa es erga omnes, es decir, que va a alcanzar a todos los ciudadanos peruanos. Efectivamente, como veníamos explicando, ya el Tribunal Constitucional señaló que no solo tiene la condición de ley y el reglamento, sino tiene la condición de ley orgánica, ley de desarrollo constitucional, porque va a desarrollar lo que dice el capítulo sobre el poder legislativo, la Constitución, pero lo va a desarrollar de manera más amplia, va a establecer dónde están sus procedimientos parlamentarios, cómo estos se van a regular, cómo estos son sus etapas, sus plazos, los votos, el quórum, etc. Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo afecta la bidimensionalidad del derecho parlamentario a su aplicación práctica de un contexto político real? Acá justamente el profesor Diego Gembes establece y analiza una tensión entre las normas escritas, las positivizadas y la práctica constitucionaria, la práctica parlamentaria, la praxis parlamentaria o la jurisprudencia parlamentaria, y cómo ello influye en la estabilidad y predictibilidad de nuestro sistema parlamentario. Empezamos nuevamente con César y luego vamos con Percy, si también va a participar, y seguimos con los que quieran participar a través del chat o también levantando la mano. Por favor, César Zúñiga. Sí, con la segunda pregunta, ¿no? Sí, por favor. Si no, no hay problema. Si no pasa, te esperamos y luego vamos y empezamos con otro colega de usted. Ya está bien, sí, mejor, por favor. A ver, Percy, tú estás, ¿ya tienes la respondida a la segunda pregunta? ¿Otro alumno que quiera levantar la mano? Sí, la estoy analizando para poder explicar. Ah, ya, muy bien. Pero, sí. No se preocupe. A ver, por ejemplo, acá sí tenemos a Oscar Quispe, que ya respondió, se adelantó un poco. Muy bien. Dice, es un obstáculo para la modernización, según lo que él ha analizado de la lectura. Dice, sería una continuidad que puede significar de que arrastran fórmulas obsoletas o disposiciones en los reglamentos que no se ajustan a las necesidades actuales, debates excesivamente largos, falta de herramientas tecnológicas en el proceso legislativo, procedimientos que dificultan la transparencia, la tradición impide la eficiencia. Es interesante como dice eso lo dijera la tercera pregunta. Bueno, igual, vamos con la segunda pregunta. Yo voy adelantando a ver qué opinan. Por ejemplo, lo que habla el doctor Diego Gembes en esta parte, en este análisis sobre la tensión que hay entre la norma positiva y la norma constitucionaria, que es lo que ustedes conocen como la praxis parlamentaria o la práctica parlamentaria o la jurisprudencia parlamentaria, es que, claro, como no está señalada exclusivamente, no hay ni siquiera, como sucede con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está sistematizada en su página web o en la página del Poder Judicial, los plenos o las casaciones. Como no hay una sistematización de esta práctica parlamentaria, si no lo conocen ustedes, por ejemplo, o quienes tenemos interés en el estudio del derecho parlamentario, para la gran mayoría dicen, no, esta práctica parlamentaria es contrario a lo que dice o rompe con el principio de legalidad, rompe con el principio en caso de sanciones, con el principio de tipicidad, por lo tanto, rompe con el debido procedimiento parlamentario y como tal, no es válido. Cuando ustedes saben de su propia experiencia, yo también, que justamente una fuente del derecho parlamentario, una fuente del derecho parlamentario, para la redundancia, es la praxis parlamentaria, es la jurisprudencia parlamentaria que se da a través de estas prácticas. No solo las prácticas, también tenemos, acuérdense,
como he mencionado y adelantado, los informes de la Comisión de Constitución y Reglamento, los acuerdos del Pleno, en donde se debate, en donde sobre una pregunta se decide por otras cuestiones. Pero claro, luego, cuando se impugnan alguna decisión del Congreso de la República ante el Poder Judicial a través del amparo parlamentario, ¿qué sucede? El juez dice, oiga, esta regla no está en el reglamento del Congreso, esta regla no está en la Constitución, esta regla está en un documento o en una denominada praxis parlamentaria que no tiene un valor positivo. Y ahí, ¿cómo le dices al juez? Oiga, esto es una fuente del derecho. Y le dices al juez eso, ¿ah? Yo créame que sí, se lo dices, pero el juez dice, no, si no está en un papelito o no está reconocido como jurisprudencia, como es en el Poder Judicial, como es en el Tribunal Constitucional, o como inclusive fuera en un tribunal administrativo a nivel nacional, no cuenta como tal. Hugo, ¿qué opinas tú? Buenas noches. Mire, yo creo que en realidad la bidimensionalidad no afecta, al contrario, creo que si bien es cierto, no está sistematizado la otra fuente del derecho, al margen de primero son las normas, la constitución, reglamento, etcétera. La otra fuente del derecho parlamentario son importantes. Tenemos el caso de los precedentes, tenemos el caso de las prácticas parlamentarias, tenemos las costumbres parlamentarias, los usos. En realidad, en nuestro reglamento vigente, por ejemplo, se señala que Oficialía Mayor debe tener un cuaderno de incidentes donde se deben anotar los precedentes que se emplean, los informes de la Comisión de Constitución, etcétera, para que ello sirva. Y efectivamente sirve en muchos casos donde hay dudas sobre la aplicación del reglamento o vacíos que se enfrentan. En otros países existen, tengo entendido que sí, en otros parlamentos existen libros de precedentes. Creo que la Cámara de los Lores... Inglaterra tiene claro, la Cámara... Porque la Cámara ambas cámaras tienen de los Lores. Justamente donde establece Claro. muy bien, esto es lo que se ha actuado, esto es lo que se ha aprobado, y claro, inclusive Así lo es. suben a su página web. Es como mencionaba, es como Así la es. plataforma que tiene el Tribunal Constitucional, donde se tematiza su jurisprudencia, sus precedentes, Así y es. también lo hace el Poder Judicial. Así es, doctor. Entonces yo tengo entendido que Oficialía tiene algunos, pero no se ha sistematizado de manera integral. Se hizo un esfuerzo de poder hacer un trabajo coordinado con varias instancias del servicio parlamentario, pero esa tarea está pendiente. Se han recopilado precedentes, costumbres, usos, pero también a veces eso se malutiliza. Entonces creo que son fuentes ricas que se pueden sistematizar de manera ordenada y sirven bastante para el desarrollo del trabajo parlamentario. Eso es todo. Gracias. Hugo, ahora vamos con Job Rosales y luego pasamos a César si quiere participar, porque tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, profesor. ¿Me escucha? ¿Te escucho perfecto? Ok, sí. Sobre los efectos de la bidimensionalidad en la práctica de la política real en Parlamento. O sea, hay que distinguir primero que el escenario parlamentario es un espacio, entre comillas, exclusivo de la dinámica del ejercicio del derecho en esa instancia, ¿no? Porque las leyes se forjan a ese nivel con ciudadanos que son elegidos, tienen una representación democrática y se rigen a conductas que están normadas en ese escenario, ¿no? Que también tiene relación con los usos y costumbres, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión concreta, que el Parlamento realice sus funciones enfocado en su reglamento y normas escritas. Eso sería, digamos, la tabla en piedra, ¿no? Que deberían cumplir o regirse. Pero en la práctica, eso que está plasmado en esa situación normativa para los que están dentro del ámbito parlamentario, constituye una cuestión abierta, ¿no? Porque el reglamento no agota las fuentes,
porque también hay usos, costumbres, precedentes y acuerdos de los órganos internos, ¿no? Que es una dinámica propia de ese escenario y que sirve para ir construyendo, digamos, o debería servir para seguir construyendo en gradiente un perfeccionamiento del derecho parlamentario y de la funcionabilidad del Parlamento, porque es el ente sensible que tenemos en el país para regular la conducta en todos los niveles, tanto así que el Parlamento tiene la facultad de reformar la Constitución más allá de una asamblea constituyente, y es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Eso hace que la práctica que se desenvuelve que tenga a veces mucho mayor peso que lo que está escrito, ¿no? Y acá hay una situación particularidad, que esa situación que introduce un alto grado de discrecionalidad, puede haber una situación de que la estabilidad y la predictibilidad del sistema dependan mucho del ejercicio pleno de acatar esas normas, y más puede estar ligado al ejercicio en función a la conducta de los que están en esos momentos ostentando el poder parlamentario, ¿no? Y cuando esta conducta se separa de esos contenidos éticos, morales, la interpretación de esas reglas se vuelve al escenario inestable y puede haber conflictividad, como lo que ha pasado hoy día, ¿no? De pronto, sí, el ejercicio de derecho a la defensa del abogado del señor Pedro Castillo, pero se excede. Entonces, una parte de los que ejercen el ejercicio parlamentario dice, no, pero se vulneró su derecho a la defensa, ya está en una cuestión interpretativa, y dice, no, mi visión es esta, tu visión es esta, pero en el interregno hay una situación de deslegitimar la acción del Parlamento. Ahora, sobre eso, en estos momentos, ¿qué cosa es lo que prima? ¿Qué podemos rescatar de esa dinámica parlamentaria sujeta a un derecho parlamentario que se sujeta a normas y reglamentos? O sea, ahí está el tema de la dificultad que existe, ¿no? Teniendo una representación parlamentaria que no alcanza a tener una dimensión histórica y una responsabilidad del espacio y tiempo en el cual está, ¿no? Eso, profesor. Muchas gracias, yo, por ello. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien, pasamos a la tercera pregunta, ¿no? ¿Es la continuidad histórica del derecho parlamentario peruano un reflejo de su madurez institucional, un obstáculo para su modernización? Juan Carlos Romaní, por favor. Sí, ¿Sobre la tercera pregunta o sobre la segunda? Sí, la tercera, profesor. Procede, por favor. Sí. Déjame terminar Sí. entonces la pregunta. La tercera pregunta era esta. ¿Es la continuidad histórica del derecho parlamentario peruano un reflejo de su madurez institucional o un obstáculo para su modernización? ¿Qué es lo que busca el autor? Debatir sobre la evolución de los reglamentos parlamentarios en nuestro país y la tensión entre la tradición y reforma, y cómo los quiebres políticos e institucionales han impactado su desarrollo. Ahora sí, proceda, Juan Carlos. Sí, bueno, según la obra de Derecho Parlamentario del doctor César Delgado Guembes, él indica de que la continuidad histórica del derecho parlamentario peruano no es tanto un reflejo de su madurez institucional, sino representa un obstáculo significativo para lo que llamamos su modernización, ¿no? Y esto representa pues una persistencia en problemas estructurales. Esto él llama la atención por el hecho de que se viene dando continuamente desde hace varias décadas atrás. O sea, es como podría llamarse como una inercia histórica que ha perpetuado pues muchas deficiencias a lo largo del tiempo, ¿no? Y se hace como un sistema débil en vez de presentarse como un sistema robusto, que es lo que en realidad requiere. Y básicamente estas debilidades institucionales dificultan la implementación de algunas reformas que deberían permitir una mayor eficiencia, una mejor calidad legislativa y una mayor y mejor representatividad de la población.
Y básicamente podría estar orientado esto a tres aspectos, ¿no? La perpetuación de la precariedad representativa, ¿no? Lo cual viene generando en muchos casos el transfugismo o la fragilidad de los partidos políticos representados, ¿no? Que se dé una gran cantidad de iniciativas legislativas, pero con baja calidad de las mismas, ¿no? Y finalmente, pues, un desafío a la adaptación, ¿no? Donde, para el cambio de alguna normativa, todo se busca necesariamente un consenso que en muchos casos no se puede dar por el marcado, por la marcada orientación política de las bancadas, ¿no? Esa sería mi participación, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Job, ¿qué opinas tú? A ver, profesor, se quedó la mano levantada adelante, pero igual. Bueno, si tienes la tercera, buenísimo, ¿ah? A ver, por favor. Ya, sobre la continuidad histórica, hay una situación, pues, que el proceso histórico parlamentario peruano, que deviene de la del primer Congreso Constituyente, no surge, pues, de un proceso a a lo francés, ¿no? Como la Revolución Francesa. Es un artificio para generar un ordenamiento jurídico con ciudadanos que plantean ese nuevo contrato social que no llega a ser tal y que generan una dinámica para poder cumplir los requisitos de los parlamentos europeos, ¿no? Entonces, sobre esa cuestión es que no hay una proyección, no hay un hilo, no hay una línea de tiempo de maduración, no hay un proceso evolutivo, sino hay una cuestión de tijeretazos, ¿no? De acuerdo al momento, al humor político en cierta etapa de la historia, se han generado formas y maneras de desarrollar la vida parlamentaria sujeto a este contexto de derecho, ¿no? Entonces, la parte más racional, podemos decir, la que aparece el año 92 con el reglamento y después con el reglamento del 95, ¿no? Que ya se plantea una estructura, una base, una simiente para que el modelo racional del derecho parlamentario se proyecte, ¿no? Porque antes han sido simplemente cumplimiento de las formas, pero no sujeto a una racionalidad estricta, enraizado en ese proceso histórico que debería estar también involucrado en la evolución del derecho parlamentario peruano. Y esto ahora es un desafío para construir la identidad parlamentaria sujeto a este nuevo escenario y que se vea, pues, ¿no? Un desarrollo propio. O sea, alguien decía, un intelectual decía, ni calco ni copia. Hay otro intelectual peruano que decía espacio-tiempo histórico. Más allá de las ideologías, creo que la línea va por ese lado, ¿no? Porque somos un país que tiene cultura, que tiene su propia dinámica, que tiene su territorio, que tiene su proyección económica, pero necesitamos tener también una identidad a ese nivel. Eso, profesor. Muchas gracias, Job. ¿Alguien más que quiera participar para cerrar con este tema de las preguntas? Es la primera participación en clase. Sí me acuerdo justamente de su compañero, que yo me adelanté con la pregunta, que era justamente Oscar Quispe, que señaló lo siguiente, que es un obstáculo para la armonización. Sería la continuidad que puede significar que se arrastran fórmulas obsoletas o disposiciones de los reglamentos que no se ajustan a las necesidades actuales. Ejemplo, debates excesivamente largos, falta de herramientas tecnológicas en el proceso legislativo, procedimientos que dificultan la transparencia. La tradición impide la eficiencia. Eso fue lo que señaló Oscar Quispe. Me había adelantado con su respuesta pensando que era para la segunda. Ahora tenemos también a Hugo. Hugo, por favor. Sí, profesor, añadiendo a lo señalado por el colega anterior, por ejemplo, una de las particularidades que ahora debemos tener en cuenta es que a este desorden que hay, por ejemplo, se añade que ahorita hay un debate sobre si somos un régimen presidencialista o un régimen parlamentario, por los cambios que ha habido en la Constitución, porque prácticamente ahora el Parlamento hasta
por disposición del Tribunal Constitucional, algunos dicen que hasta tiene iniciativa de gasto. Entonces, se ha trastocado muchos conceptos y en realidad no sabemos, hasta ahorita hay dudas sobre si tenemos realmente un régimen parlamentario o un régimen presidencial, a pesar de lo que se señala en la Constitución. Ese sería mi aporte. No, y es así que, no solo por las últimas reformas constitucionales, sino por cómo se da en la práctica. Si ustedes revisan la lectura muy buena de Enrique Bernal, creo que hay una compañero que tiene el abierto, a Claudia Simonetti tiene abierto el micrófono, o sea, quiere participar, me avisa y le doy la palabra. Muy bien. Si ustedes revisan la lectura de Enrique Bernales Ballesteros, el maestro, que en paz descanse, hay una lectura que es el modelo presidencialista a la peruana. Y claro, cuando él en su clase señalaba de que más bien él hubiera querido decir a la criolla, porque decía, claro, el modelo presidencialista peruano lamentablemente hace una mezcla entre elementos del presidencialismo básico, porque pones un presidencialismo fuerte, porque pones al presidente como jefe de Estado, que va más allá del Poder Ejecutivo, porque el jefe de Estado es jefe de todos, inclusive el Congreso, inclusive el Poder Judicial y otros órganos constitucionalmente autónomos. El presidente es jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional del Perú, representa a la nación, representa a todos los ciudadanos, y además tiene la posibilidad de disolver el Congreso, entre otras cosas que fortalecía al presidente. Pero también decía que teníamos figuras del parlamentarismo inglés que no sabía qué hacía en un modelo presidencialista, como por ejemplo el voto de confianza en investidura, que era solo y exclusivamente propio del Parlamento inglés cuando tienes que investir al Premier, que es parte que tiene que conformar al gobierno dentro del Parlamento, con sus representantes. Entonces, decía justamente Enrique Bernal Ballesteros de que es más un tema no tal vez del modelo en sí que está en la Constitución, sino más bien de cómo esto en la práctica también ha ido generando situaciones que ya trascienden la misma norma porque la realidad supera la normativa. Muy bien. Muchas gracias a los que han participado hasta ahora. Hemos apuntado todas sus participaciones y vamos a seguir con la clase para no retrasarnos. Vamos a lo que es el principio de separación de poderes. Por favor, estimado Walter, sigamos con la clase. Muy bien. El principio de separación de poderes. ¿Qué es? La separación de poderes es un principio constitucional y fundamental del Estado constitucional de derecho. Consiste en distribuir las funciones del poder público en varios órganos: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, con el objetivo de evitar la concentración del poder y garantizar un sistema de pesos y contrapesos. Este principio constitucional permite que cada poder actúe con cierta autonomía, pero siempre controlado por los otros, lo que reduce riesgos de abusos y promueve la rendición de cuentas entre ellos. Además, la separación de poderes es clave para la independencia judicial, esencial para el Estado de Derecho, sobre todo para el Estado constitucional de Derecho, y también para la legitimidad democrática, porque cada poder tiene un mandato distinto y complementario entre ellos. Separación de poderes en la Constitución Política Peruana. Aunque la Constitución Política no tiene un artículo que diga literalmente separación de poderes, este principio está implícito y está también, inclusive, como ya lo habíamos mencionado, en la parte final, pero está el artículo de la Constitución que establece cómo está regulado el Estado peruano, el artículo 43, para ser más precisos, que ya lo hemos señalado. Claro, no dice, por si acaso, existe un principio de separación de poderes. No, eso no existe. No existe una disposición expresa como tal, pero sí establece, como hemos mencionado, en la Constitución, en la parte final, en la que es la forma de nuestro Estado y de gobierno, que se sustenta en la separación de poderes. Y también, ¿por qué? Porque establece algo muy importante. En cada capítulo de la Constitución, en su parte orgánica, va a establecer el capítulo del Poder Legislativo,
el capítulo del Poder Ejecutivo, el capítulo del Poder Judicial, el capítulo del Ministerio Público, el capítulo del Tribunal Constitucional, el capítulo de la descentralización, donde están los gobiernos regionales y locales, el capítulo, ¿no?, referido a la Defensoría del Pueblo. Es decir, cada capítulo de la parte orgánica de la Constitución va a establecer no solo distintos órganos del Estado, sino también va a repartir, va a distribuir las funciones, competencias y atribuciones constitucionales que el constituyente le ha dado a cada poder del Estado, a cada órgano constitucionalmente autónomo, que va a tener una función específica, irreemplazable dentro de nuestro Estado. Y que en el caso del Poder Legislativo, denominado Congreso de la República, en su artículo 90 de la Constitución señala expresamente que el Poder Legislativo reside en un Congreso de la República. Esto reconoce explícitamente la existencia de un órgano con función legislativa independiente. El existir un Congreso separado, es decir, separado de los otros poderes del Estado clásicos y de los órganos constitucionalmente autónomos, se traduce en una parte fundamental del principio de separación de poderes, en lo que los legisladores no dependen directamente del Ejecutivo para legislar. En cuanto al Poder Ejecutivo, también la Constitución asigna al presidente del Gabinete, Consejo de Ministros, las funciones propias del Poder Ejecutivo: gobernar, administrar el Estado, ejecutar políticas públicas, entre otros. También varios artículos de la Constitución regulan las funciones del presidente de la República, sus atribuciones para proponer leyes, para sancionar reglamentos y para dirigir la administración del Estado. Esta asignación normativa asegura que el Ejecutivo tenga su esfera de autoridad distinta de la del Poder Legislativo. Y para terminar con los poderes clásicos del Estado, tenemos el Poder Judicial, donde justamente la Constitución literalmente establece en su artículo 138 lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. La función del Poder Judicial, junto al artículo 138, explica: el sistema judicial es un poder del Estado encargado de administrar justicia en nombre del Estado, de promover su realización y de garantizar el derecho de defensa. De este modo, también este artículo garantiza que la administración de justicia está a cargo de un poder distinto al legislativo y al ejecutivo, con autonomía para interpretar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos frente a los otros poderes. ¿Cuáles son las implicancias prácticas del principio de separación de poderes? Primero, el control mutuo. Cada poder clásico puede limitar las acciones de los otros de alguna manera. El Congreso puede fiscalizar al Ejecutivo, el Poder Judicial puede declarar... Señores congresistas, buenas noches, presidente. Buenas noches también a todos. Han prendido, creo que un audio, por favor. Se está metiendo un audio. Somos también presentes acá y a todo el público. Creo que estamos escuchando la sesión del Pleno, pero... Gracias. Volvemos, por favor. Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no?, a través de, cuando ellos resuelven procesos de amparo contra normas autoaplicativas, pueden establecer que esa aplicación es inconstitucional. Como también, como hemos visto, los amparos parlamentarios, ¿no?, en donde ciertos actos del Parlamento que sancionan a altos funcionarios son declaradas inconstitucionales. Hemos visto hace poco el caso de el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, hace un tiempo más atrás, de la ex fiscal de Nación, Soledad Ábalos, en donde fueron sancionados por el Congreso de la República a través de resoluciones legislativas, y luego el Poder Judicial, a través del proceso de amparo contra actos del Congreso o actos parlamentarios, han sido declaradas inconstitucionales estas resoluciones. Entonces, existe ese contrapeso. Luego tenemos la autonomía funcional, que cada poder tiene competencias propias. Por ejemplo, solo el Congreso puede legislar, solo el Ejecutivo puede administrar y solo el Poder Judicial puede juzgar. Tenemos la independencia judicial, que gracias a esa separación de poderes, los jueces no dependen directamente del Ejecutivo ni del Legislativo para decidir, lo que refuerza la imparcialidad y el Estado de Derecho, sobre todo el Estado constitucional de Derecho. La legitimidad democrática, que al dividir el poder se promueve una democracia más equilibrada, no hay un poder que domine totalmente y los ciudadanos tienen representantes en el Congreso, un gobierno, el que es el Poder Ejecutivo, y un sistema judicial independiente.
Y por último, la prevención del autoritarismo. La separación impide que un solo órgano concentre demasiado poder, lo que es una barrera contra tendencias autoritarias o abusos institucionales. ¿Cuáles son los desafíos en el contexto peruano? La posibilidad de un desbalance de poder. A veces, uno de los poderes puede tener una influencia muy fuerte, por ejemplo, el Ejecutivo, que podría debilitar a los otros. Confusión de roles. En la práctica política, puede haber conflictos constantes entre el Congreso y el Ejecutivo por quién decide en qué asuntos o competencias que no están bien delimitadas. Es por ello que han estado advirtiendo que hay varios procesos competenciales entre los poderes del Estado, que ahora se resuelven en el Tribunal Constitucional. También, uno de los desafíos son las presiones políticas sobre la judicatura. Aunque el Poder Judicial es independiente formalmente, puede recibir presiones políticas o mediáticas que amenazan su autonomía. Otro desafío es la corrupción institucional. Si los controles mutuos no funcionan bien, la corrupción puede permear los tres poderes, erosionando la confianza ciudadana. Las reformas constitucionales. El principio de separación de poderes puede requerir ajustes en la Constitución o las leyes orgánicas para adaptarse a nuevos retos, la digitalización, la globalización o crisis institucionales. El sistema de gobierno. ¿Qué es cuando nos referimos al sistema de gobierno? El sistema de gobierno hace referencia a la forma en que se organiza el poder político en el Estado. Cómo se relacionan los órganos del Estado, sobre todo los poderes clásicos, poder legislativo, poder ejecutivo y judicial, y cómo se distribuye la responsabilidad política. Es distinto de lo que se refiere al sistema político, ya que este último abarca más ampliamente las instituciones, los mecanismos de participación, los partidos políticos, etc. En particular, al analizar el sistema de gobierno, miramos si es presidencialista, semipresidencial o parlamentario, quién ejerce el poder ejecutivo y cómo se relaciona con el legislativo. El sistema de gobierno en la Constitución peruana. Según la Constitución Política de 1993, la actual, el Estado peruano se define como unitario, representativo y descentralizado, y se organiza, como hemos mencionado, según el principio de separación de poderes. El artículo 23 establece lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno, indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué quiere decir ello? Representativo implica que los ciudadanos delegan su poder a través de elecciones a representantes, Congreso, presidentes, autoridades locales, gobiernos regionales y provinciales y distritales. Descentralizado indica que hay una división de competencias entre el gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, lo cual influye en cómo se ejerce el poder ejecutivo en distintos niveles territoriales: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Características del sistema de gobierno peruano. Tenemos el presidencialismo. El Perú opera bajo un sistema presidencial. El presidente de la República es jefe del Ejecutivo, es elegido por voto popular, tiene atribuciones propias claramente definidas en la Constitución política. 2. Duración y mandato. El mandato presidencial es de 5 años, al igual que el mandato para congresistas. Congreso, que vamos a tener el próximo año, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La relación legislativo-ejecutivo. Existe un sistema de contrapesos. El Congreso legisla, controla el Ejecutivo a través de comisiones, interpelaciones, entre otros, y puede dar o negar confianza al gabinete ministerial. La delegación legislativa. La Constitución permite que el Congreso delegue facultades legislativas al Ejecutivo, mediante decretos legislativos, en situaciones y materias específicas. Es lo que justamente hoy día el gobierno, o el último gobierno, ha solicitado al Congreso de la República. Un proyecto de ley de delegación de facultades que hoy está siendo debatida en la Comisión de Constitución y Reglamento. La descentralización. Hay distintos niveles de gobierno: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Lo que implica que no todo el poder central está concentrado en Lima. Algunas competencias están distribuidas, aunque la Constitución sigue estableciendo un Estado unitario. Implicancias del sistema de gobierno. La responsabilidad democrática. El hecho de que el presidente y el Congreso sean elegidos separadamente aumenta que ambos rindan cuentas directamente ante los ciudadanos. Estabilidad y gobernabilidad. Un presidente con un mandato fijo puede impulsar políticas públicas a mediano plazo, pero necesita negociar o consensuar con el Congreso para aprobar leyes, lo que obliga al diálogo. Control mutuo. Gracias al sistema de separación de poderes,
El legislativo puede fiscalizar al ejecutivo y el ejecutivo puede proponer leyes o usar decretos si tiene delegación. Decretos legislativos, para ser más específicos. Descentralización permite que las demandas locales o regionales se atiendan más directamente, aunque también puede generar conflictos entre niveles de gobierno. Riesgos. Como en otros sistemas presidenciales, puede haber bloqueos legislativos si no hay mayoría del presidente en el Congreso o una excesiva concentración de poder si el Ejecutivo es muy fuerte. El rol parlamentario o el rol del Parlamento en el Estado constitucional de derecho. ¿Qué es el Parlamento? El Congreso en el contexto constitucional peruano. En el Perú, el Parlamento es el Congreso de la República, que tiene funciones legislativas de control, representación, entre otras. Como parte del Estado constitucional de derecho, el Congreso de la República no solo legisla, su papel se expande para garantizar que el Ejecutivo y otros poderes cumplan con los principios constitucionales, derechos, libertades, separación de poderes, proporcionalidad, racionalidad, etc. En un Estado constitucional de derecho, entendido como un orden en que la constitución política no es solo un texto, sino un marco vivo de derechos y limitaciones institucionales, exige que el Parlamento contribuya activamente a su preservación. Relevancia del Parlamento en un Estado constitucional de derecho. El Parlamento es una garantía de la supremacía constitucional, y es que el Congreso de la República debe legislar respetando la Constitución política y su control sobre el Ejecutivo ayuda a que las políticas públicas no violen los principios constitucionales. La protección de derechos. A través de la legislación y del debate parlamentario se pueden promover y garantizar los derechos fundamentales. También puede impulsar reformas constitucionales si es necesario. Equilibrio de poder. El Congreso es un contrapeso al Ejecutivo, lo que reduce el riesgo de autoritarismo. Además, su capacidad de delegar facultades legislativas al Ejecutivo y luego controlarlas es una manifestación del diseño constitucional. La representación política. El Parlamento canaliza las demandas ciudadanas y las convierte idealmente en políticas públicas. Su composición y funcionamiento reflejan la voluntad democrática. Educador político. Más allá de legislar, el Parlamento es un espacio de deliberación pública y debate. Promueve la discusión de temas sociales, económicos y culturales, fortaleciendo la ciudadanía. Desafíos concretos del rol parlamentario en el Perú contemporáneo. La fragmentación política. Si el Congreso está muy fragmentado, puede dificultarse la toma de decisiones, el quórum de aprobación de leyes o la formación de consensos constitucionales para las reformas constitucionales que, como ustedes saben, para que sea un proceso exclusivo del Parlamento se necesitan 87 votos en 2 legislaturas continuas, porque si son menos tendría que irse a referéndum. La debilidad institucional. Cuando el Parlamento no ejerce su función de control de forma efectiva por corrupción, clientelismo o debilidad técnica, pierde su capacidad de frenar abusos del Ejecutivo. Reformas constitucionales. En un Estado constitucional de derecho dinámico, la necesidad de reformas surgidas en el Parlamento puede chocar con intereses particulares o falta de voluntad. Desconexión con la sociedad. Si los congresistas no representan realmente las demandas ciudadanas, su papel constitucional como articuladores de la voluntad popular se debilita. Uso excesivo de delegación legislativa. El Congreso de la República puede delegar mucho al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos, lo cual debilita su propia función legislativa si no se controla bien. Históricamente, hemos tenido 3 funciones históricas que son las más importantes, además de la de designación y nombramiento de altos funcionarios. Nosotros vamos a centrar en la de legislar, la de representar y la de control político o fiscalización. ¿Por qué? Porque, como hemos señalado, esto no es solo un foro formal político, sino también una institución activa que contribuye al funcionamiento del Estado constitucional de derecho. Según la Constitución, se establece que el Congreso tiene las siguientes funciones. Artículo 102 de la Constitución Política. Son atribuciones del Congreso, 1, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes de acuerdo con el reglamento del Congreso y el de cada Cámara. 2, velar por respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 3, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. 4, autorizar empréstitos conforme a la Constitución. 5, ejercer el derecho de amnistía.
6. Aprobar leyes de demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo conforme al proceso legislativo ordinario. El portal oficial del Congreso de la República señala que sus funciones principales son la representación de la nación, la adopción de leyes, la permanente fiscalización y el control político, sobre todo del Poder Ejecutivo. También, el reglamento del Congreso lo define como el órgano representativo de la nación, encargado de realizar funciones legislativas, de control político y además de la Constitución y reglamentos confieren. En el desglose de las funciones vamos a señalar lo siguiente. Función legislativa, que es la aprobar leyes, resoluciones legislativas, interpretarlas, modificarlas o derogarlas. La función de control o fiscalización, velar por el respeto de la Constitución y leyes, supervisar la actuación del Ejecutivo, las interpelaciones, mociones de censura y comisiones investigadoras, entre otras. La función de representación, los congresistas representan a la nación y actúan en nombre de la ciudadanía. Otras funciones conexas, aprobar el presupuesto nacional, autorizar empréstitos, aprobar tratados, entre otros. La función constituyente o reformadora en parte, aunque la reforma constitucional recae en procedimientos especiales, el Congreso participa en la iniciativa de la reforma de la Constitución. ¿Cuál es su importancia dentro de nuestro Estado? Estas funciones permiten que el Parlamento ejerza un papel clave en la estructura del Estado constitucional de derecho. Define normas, supervisa el Poder Ejecutivo, representa a los ciudadanos y garantiza que no haya concentración del poder. Estas funciones se ejercen con eficacia, fortalecen la democracia y el Estado de Derecho. Los desafíos del Parlamento contemporáneo. Identificación de los principales desafíos. El Parlamento contemporáneo enfrenta múltiples retos para cumplir sus funciones de forma eficiente, legible y legítima. Algunos de los más relevantes en el contexto peruano que podemos identificar son descrédito y falta de confianza ciudadana. Existe una percepción de que los congresistas no siempre responden a los electores o que priorizan intereses personales o partidarios por encima del bien común. La fragmentación política y gobernabilidad. Una gran cantidad de bancadas o partidos puede dificultar la formación de consensos y la aprobación de leyes, lo que debilita la función legislativa y de control. La falta de especialización o debilidad técnica. El Parlamento puede carecer de apoyo técnico o institucional para debatir leyes complejas, lo que afecta la calidad legislativa. El populismo, clientelismo y representación inadecuada. Los representantes pueden priorizar medidas de impacto mediático o a corto plazo, más que políticas públicas de mediano largo plazo basadas en evidencias. La excesiva delegación o debilidad de control. El Congreso delega masivamente al Ejecutivo o no ejerce su función de control, corre el riesgo de debilitar su propia función institucional. La transparencia, corrupción e intereses privados. Para que el Parlamento sea legítimo, debe garantizar transparencia, evitar corrupción y que los intereses privados no dominen el debate legislativo. Por último, la adaptación a nuevos desafíos globales e institucionales. Por ejemplo, la digitalización, la gobernanza global, los conflictos de intereses, las redes sociales, la desinformación, la participación ciudadana directa, son desafíos novedosos que el Congreso, el Parlamento, debe empezar a tener en cuenta. ¿Cuál es la relevancia de estos desafíos? Estos desafíos comprometen no solo la eficiencia operativa del Parlamento, sino su legitimidad democrática. Si el órgano representativo pierde confianza o se percibe como ineficaz o poco transparente, disminuye la capacidad de la institución de ejercer control, representación y legislación efectiva, lo que debilita el Estado constitucional de derecho. Luego de esta primera parte, este primer tema a tratar, vamos a dejar dos preguntas para debatir mañana al primer momento de la clase, que es: ¿de qué manera la Constitución peruana actúa como un paradigma del Estado constitucional de derecho y cómo esta función se refleja en la organización y control del poder político? 2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el Parlamento peruano para cumplir sus funciones de representación, fiscalización y legislación dentro de nuestro Estado constitucional? Estas son dos preguntas que vamos a dejar mañana porque ya estamos por cerrar ya el horario de clase, que es a las 8:45, son ya 8:38, y me gustaría justamente poder tratar este tema a mañana a primera hora. Rosario Montero, por favor, dígame. Disculpe, Ya, muy bien. Entonces, Hugo, dígame. Levanto la mano tanto Hugo y Rosario Montero. Hugo Arbierto y Rosario Montero.
tiene las manos levantadas. ¿Algún comentario o dudas? No solo, no sé qué pasó. Gracias. Muy bien. Doctor Ceballos, doctora Delia, ¿algo que quieran complementar o indicaciones para mañana? No, doctor, agradecerle nada más por su ponencia, las ideas muy claras, y ya nos encontraríamos mañana a la hora puntual. Sí, por favor, estimados alumnos, estimadas alumnas, por lo tanto, estas dos preguntas vamos a trabajarlas mañana a primera hora. Por favor, revísenlas con el material de clase y nos ponemos a trabajar el día de mañana esto. Por favor, cualquier duda, acuérdense que tenemos el grupo WhatsApp y el correo electrónico para cualquier tema que quieran ustedes comentar y demás. Muy bien. Nos vemos, cuídense.